Y vamos con un tema que interesa a todos. La Superintendencia de Pensiones envió a las AFP un reglamento para llevar adelante este tercer retiro de fondos. Bueno, ¿cuáles serán las etapas de este proceso? Lo conversamos justamente ahora con el Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías. Señor Macías, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, muy bien. Muchas gracias por este tiempo con nosotros. Señor Macías, bueno, preguntarle lo básico. ¿A partir de cuándo ya las personas pueden comenzar a postular a este tercer retiro y a través de qué sistema se va a hacer? Porque entiendo que solamente va a ser telemático en un principio. Así es, Matilde, va a ser telemático las primeras 2 semanas y se va a poder empezar a hacer las solicitudes a contar del día lunes próximo, a las 9 de la mañana. Bueno, en ocasiones anteriores incluso han partido antes de esa hora, incluso la noche anterior, y ya lo han hecho. Y ya el retiro de los fondos, eso es solamente la solicitud. También ha habido plazos que han sido muchísimo más cortos de lo que se ha estipulado, pero ¿qué es lo que estipula ahora este reglamento que han acordado? Bueno, lo que estipula la ley ahora es que el plazo es de 15 días hábiles. 15 días hábiles con un pago en una sola cuota, es mucho más simple que los procesos anteriores. Significa que una persona que entra el 3 de mayo, que es el primer día, el lunes, le van a pagar como tope el día 25 de mayo, 15 días hábiles después. Sin embargo, todo está hecho y todo está coordinado para que los pagos se empiecen a hacer mucho antes de aquello. De hecho, esperamos que los primeros pagos ya se empiecen a efectuar a fines de la semana que viene. O sea, el viernes ya deberíamos tener los primeros pagos producto de estas solicitudes de retiro, y la semana del 10 de mayo debiéramos ver un pago masivo de solicitudes efectuadas por los afiliados que desean hacer este retiro. O sea, el proceso va a ser bastante expedito porque hemos trabajado para ello con las administradoras durante bastante tiempo. Suponiendo que las personas retiren todo lo que se les permite, ¿qué cantidad de fondos de liquidez tienen que tener las administradoras de fondos de pensiones para poder efectivamente comenzar a pagar, y cómo se va a realizar esta operación? Muy bien, si las personas retiraran todo lo que pueden retirar, tendríamos un universo de aproximadamente 10 millones de personas que podrían retirar 19.000 millones de dólares. O sea, son montos muy grandes. No retiran todo generalmente, por lo tanto estaríamos esperando valores que fluctúen entre 15.000 y 19.000 millones de dólares. De todas maneras, son cifras realmente grandes para lo que es el mercado chileno. Recordemos que en los 2 retiros anteriores ya hemos sumado 36.000 millones de dólares en retiros, por lo tanto, con esta nueva opción de retiro vamos a superar los 50.000 millones de dólares retirados. Para eso ha habido una preparación de las administradoras que han estado fundamentalmente vendiendo posiciones en el exterior, en el extranjero, donde los activos que tienen son más líquidos y no afectan los precios. Están trayendo ese dinero al país y comprando instrumentos de corto plazo del Banco Central o de los bancos comerciales para hacerlos efectivos cuando empiecen a pagar los retiros. Tenemos una noticia también positiva, que el Banco Central ayer abrió una ventanilla única, igual que los retiros anteriores, para que las administradoras de fondos de pensiones puedan venderle directamente instrumentos bancarios al Banco Central, y el Banco Central les proporciona liquidez a las administradoras. Eso va a ayudar mucho en este proceso para evitar un impacto negativo en los precios de los instrumentos financieros. Pensamos que están todos los pasos dados para que el retiro se efectúe en forma ordenada y sin afectación mayor a los precios de los instrumentos de mercado. Creemos que la expertise de los 2 retiros anteriores, más todo lo que hemos hecho en este periodo, debiera contribuir a un proceso muy expedito. ¿Qué porcentaje del fondo retirado se queda en el mismo sistema, ya sea en la cuenta 2 o en APB? Lo que estamos viendo hoy en día, de acuerdo a los datos que entrega el Banco Central, es que en los últimos retiros la mayor parte de los fondos no está gastado o dedicado a consumo, sino que está depositado en cuentas fundamentalmente el sistema bancario. Lo que observamos es que como un 60% de los últimos retiros las personas no lo han consumido, sino que está depositado en cuentas fundamentalmente en bancos. En el sistema de pensiones, los afiliados han dejado algunos recursos en APB, el ahorro previsional voluntario, o en cuentas de ahorro voluntario,
pero son en términos muy menores, muy bajos. La mayor parte se ha ido al sistema bancario. Ahora, este tercer retiro tiene el incentivo de que no paga impuestos junto con el primero. Desde esa perspectiva, una persona puede optar, por ejemplo, alguien que solamente retiró la primera vez, en vez de hacer el segundo retiro, optar al tercero y no el segundo, o tiene que ir en un orden desde el primero al tercero. Es una pregunta muy útil para las personas. Las administradoras van a tener en su página web 3 banners distintos: retiro 1, retiro 2 y retiro 3. Ninguno es requisito necesario para el otro. La persona puede hacer cualquiera de los 3 retiros. Y como usted muy bien dice, el retiro 3, el que se inicia el día lunes, y el retiro 1 son exentos de impuestos. El retiro 2 tributa. Las personas libremente pueden elegir cualquiera. No es condicional haber hecho el retiro 2 para hacer el retiro 3. Puede hacer el retiro 3 sin haber efectuado los retiros anteriores. Ahora vamos con las noticias menos positivas. ¿Cuántas personas se van a quedar sin fondos previsionales si efectivamente retiran lo que tienen? Bueno, con los 2 retiros anteriores han quedado 3 millones de personas sin fondos, o con fondos cero que luego han empezado a cotizar, pero han acumulado muy poquito, o sea, 3 millones. Con este nuevo retiro, si todas las personas lo hacen, tendríamos 5 millones de personas sin fondos en el sistema, lo cual sin duda conlleva un daño previsional muy importante que va a afectar gravemente las futuras pensiones de las personas. Si nosotros pensamos que hoy día ya las pensiones son bajas y realmente no son, a futuro calculamos un impacto de una persona que hace 3 retiros va a ser en promedio de 28,5% de pensión menos a futuro. Por lo tanto, estamos incubando un problema muy grave en las jubilaciones de nuestros futuros adultos mayores. Bueno, claro, esto es un problema que se tiene que solucionar de otras maneras, pero usted, bueno, dentro de todo la discusión política, ¿ve también este deseo de terminar con este sistema previsional en los proyectos que se han presentado? Porque ya se presentó el 4º proyecto y probablemente si no hay un acuerdo antes puedan venir más, incluso ya hay personeros que hablan de un retiro total. Bueno, sin duda que en un espectro tan amplio de opiniones y del mundo político en general, puede haber personas que piensan eso, pero yo lo que observo es que la mayor parte de la gente en realidad partió de esto con el genuino deseo de ayudar a la población ante una pandemia que causó estragos de todo tipo y que sin duda en lo económico impactó fuertemente a la familia chilena. Posteriormente yo creo que estos retiros ahora ya en realidad tienen muy poca justificación. El Estado es el que debe concurrir a ayudar a las personas y no debemos seguir horadando nuestro sistema de pensiones. Lo que corresponde hacer es generar una reforma previsional que mejore los sistemas de pensiones, que mejore nuestro sistema de protección social. Los países progresan fortaleciendo sus instituciones y sistemas y no destruyéndolos. Entonces, este desguace que se está produciendo en el sistema previsional es realmente muy negativo y sería del todo necesario detenerlo y avanzar definitivamente y decididamente hacia una reforma previsional que mejore las pensiones actuales y futuras en forma sustentable. Ese es el debate que debiéramos dar ahora. ¿Está desfondado el sistema, como dijo el exministro Ignacio Briones? Se está desfondando. Hoy día han salido, como yo decía, 36.000 y tantos millones de dólares. Con este retiro van a salir 50.000 millones de dólares de un sistema que acumula hoy día 206.000. Entonces, todavía estamos a tiempo para enmendar. Pero si se siguen haciendo retiros, por supuesto que se va a desfondar completamente el sistema previsional, que es lo peor que nos puede pasar. Cuesta mucho para un país como Chile, que no es un país rico, llegar a juntar 50.000 millones de dólares, que ahora se van a ir en menos de un año 50.000 millones de dólares. Son plata que estaban para pensiones que ya no van a estar. Por lo tanto, es muy grave lo que ha sucedido, pero más grave aún sería continuar con este proceso de retiro. Hay que detenerlo de una vez y enfocarse en subir pensiones, no en bajar. ¿Y qué significa para el sistema financiero en general? Porque como los fondos se tienen que invertir en Chile, esto ha generado un sistema, digamos, económico que ha hecho posible muchísimas cosas que antes tal vez no eran y que no estamos viendo y que no se está conversando. Por ejemplo, el acceso a créditos hipotecarios. ¿Cómo se va a ver eso perjudicado? Bueno, hay estudios que muestran que el sistema de pensiones ha contribuido a un mayor crecimiento del producto en Chile, a un mayor empleo. Efectivamente, son fondos de largo plazo que en los países como los nuestros emergentes es muy difícil de encontrar. Chile es un país que tiene un mercado de capitales que ha permitido que millones de personas accedan a viviendas con créditos hipotecarios a muy largo plazo, que en gran parte están financiados justamente por los fondos de pensiones.
Se han construido múltiples proyectos que han hecho crecer el país y han dado empleo. Y ese ahorro ha sido valiosísimo y no es bueno que se pierda porque es uno de los pilares del crecimiento de Chile. Entonces, más allá de que el objetivo fundamental para nosotros es que las pensiones sean lo mejor posible, sin duda que nos interesa que al país le vaya bien. Entonces, nos parece muy negativo todo esto que está ocurriendo con esta sucesión de retiros de los fondos previsionales. ¿Se tiró demasiado el elástico, señor Macías, dentro de los últimos años? Porque este era un sistema que me imagino que aguantaba en el papel al principio, pero luego ya no fue posible con los cambios que ha habido a nivel demográfico. ¿Cuándo debió haberse empezado ya a hacer las reformas necesarias para que no llegáramos a cortar el elástico como estamos viendo ahora? Sin duda que el sistema se quedó atrás, digamos, y las pensiones que está dando son muy bajas y requieren reformas profundas. El sistema se quedó atrás y ya se sabe eso, hay consenso técnico. El año 2008 fue la primera comisión de reforma previsional y esa comisión tenía un diagnóstico muy claro de lo que había que hacer. Parte de eso se hizo en una reforma del 2008, pero se quedó corto. Luego hubo una segunda comisión que justamente ya está cumpliendo 6 años desde que entregó sus resultados y esa comisión también entregó los mismos diagnósticos que están vigentes hoy en día. No hay ninguna duda que hay que subir la tasa de ahorro de Chile, que es muy baja respecto a los niveles internacionales. Tenemos lagunas previsionales, o sea, tiempo en que la gente cotiza muy alta, la población chilena está viviendo mucho más que antes, tiene más expectativas de vida, y las rentabilidades de las inversiones en todo el mundo han ido bajando. Toda esa conjunción de elementos hace necesaria una actualización del sistema chileno de pensiones. Hay un consenso técnico respecto a los temas. Falta que el mundo político se ponga de acuerdo y avance de una vez en solucionar los problemas de las personas. Eso es lo que está en deuda el sistema político y todas las autoridades en general que participamos en esto. Y los perjudicados, los únicos perjudicados van a ser nuestros futuros jubilados. Ahora, ¿hay posibilidad de que la gente que está retirando ahora voluntariamente haga reintegros? Hay posibilidades. El proyecto contempla que las personas voluntariamente decidan aumentar el 1% más su cotización. Hoy día es un 10%, el 1% más, van a su administradora y le señalan que quieren aumentar en 1% más su cotización. Tiene que ser al menos por un año, pero después lo pueden revocar en cualquier momento. Pero al menos hay una posibilidad de hacerlo, pero es muy difícil. Por eso los sistemas son obligatorios, porque la gente en general no cotiza para 30 o 40 años más, sino que lo prefiere consumir en el presente. Entonces, los sistemas tienen que ser obligatorios y en todo el mundo lo son. Lo que está viviendo Chile es una regresión en pensiones. Necesitamos una reforma que evolucione el sistema de pensiones, que lo mejore, pero lo que estamos haciendo es exactamente al revés. Estamos haciendo retiros que lo único que hacen es crear las condiciones para que los adultos mayores tengan pensiones aún más malas que las que hay hoy en día. El gobierno va a presentar un proyecto para dar 200.000 pesos, un bono de 200.000 pesos a las personas que ya no tienen fondos en sus fondos de pensiones. ¿Eso se va a hacer directamente a las cuentas RUT? ¿Usted ya sabe cómo va a ir este proyecto o va a pasar vía las AFP también? Y lo otro, ¿cuánto se calcula? ¿Cuánto es lo que para el proyecto es no tener recursos? Porque hay personas que pueden haber empezado a cotizar en los últimos meses y eso, claro, puede ser muy poco. Efectivamente, el gobierno anunció el envío de un proyecto que implica darle, como usted mismo dice, un bono de 200.000 pesos a aquellas personas que, habiendo retirado en el retiro 1 o en el retiro 2 o en ambos, se quedó en algún momento sin saldo en su cuenta, con un saldo cero. No importa que hayan cotizado después porque la acumulación es muy pequeña, también van a tener derecho a eso. Entonces, serían 3 millones de personas que tendrían derecho a este bono. Es muy positivo y es correcto porque son las personas más vulnerables que se quedaron sin dinero y probablemente las que más necesitan un apoyo en estos momentos. No sabemos exactamente cuál va a ser la figura final que va a adoptar el proyecto de ley, pero si observamos el proyecto que el gobierno había enviado al Congreso y que se retiró, iba a ser pagado por la Tesorería General de la República a través de las administradoras de fondos de pensiones. Se iba a depositar los 200.000 pesos en las cuentas de esos 3 millones de trabajadores y la AFP, en un proceso similar a los retiros, lo iba a hacer llegar a las personas que así lo desearan.
Perfecto. Bueno, este proceso entonces comienza este lunes. Vamos a ver si se da este acuerdo político para frenar los futuros retiros, para aumentar finalmente las pensiones, que es lo que se necesita. Muchísimas gracias, Osvaldo Macías, superintendente de pensiones, por aclararnos todas estas dudas y conversar sobre este tema que nos interesa tanto. Así que nuevamente, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Matilde. Hasta luego.